베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada uno las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 온 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 저 빛나는 밝은 해, 저 빛나는 밝은 달, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠나는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 저 돋는 장 하나 집에 젖이는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주의 많은 만미라, 다 끌어 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo, este día en el cual podemos entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias por poder reunirnos y entregar este culto. Yo, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros y nosotros vamos a estar llenos de esa fe de ti, que eres nuestro Salvador. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 돌았네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되려고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍함을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 합심으로 우리 예배 성공을 위하여 En este momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado en esta hora como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos recibir tu amor, estar lleno de tu gracia. Padre Dios, con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo y en esta hora dependemos delante tuyo nuevamente y nos arrepentimos de cada momento, Señor, que hemos vivido solamente contra nuestros propios pensamientos, mirándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos revestirnos de tu sangre y depender de tu sangre. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón humilde delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, depender de ti. Cada día, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual no dependemos de ti, sino queremos hacer las cosas por nuestras propias cosas. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte solamente a ti y en esta hora, Señor, tener esa determinación de volver a ti, de poder vivir en ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 힘들고 어려운 고난의 시간들 속에서 en medio de todas estas dificultades y situaciones en el cual podemos sentir dificultad, queremos volver a ti y queremos arrepentirnos delante tuyo nuevamente. Y así hemos venido en este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda y recibe cada una nuestra gloria y alabanzas. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos cambiar nuestro camino y volver a ti nuevamente. Y allí tener un corazón sincero y delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa reconstrucción dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, tú das esa bendición a nuestra iglesia y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros así podamos salir de toda dificultad y de todas las cosas que nos alejan de ti. Padre Dios, recuerda, Señor, a todos nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Ayuda, Señor, que todas las cosas ahora serán hechas por ellos y esa futura generación. Ayuda, Señor, que toda educación también pueda ser realizada dentro de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan entregar sus vidas en medio de su juventud y así tener frutos delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo, Padre Dios, incluso en medio de toda esta dificultad, ayuda, Señor, que tú los tengas en tus manos y ayuda, Señor, para que él pueda tener esa fuerza y ese valor que viene de ti y así podamos volver a empezar dentro de nuestra iglesia. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que esa palabra pueda entrar en cada uno de nuestros espíritus y ayuda, Señor, que esa palabra es la que pueda conmover y cambiar dentro de cada uno de nosotros. De la misma manera como ese verbo se hizo carne, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos depender de esa palabra y ayuda, Señor, que nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro pensamiento tengan cambio y así venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa gracia que nos has dado a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, que nosotros podamos participar en ese camino en el cual tú estás llevando. Padre Dios, te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pasturará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 주를 향한 사랑이 나의 말엔 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술엔 찬양의 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서.
영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게, 순교자의 삶을 사는 이에게, 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게, 순교자의 삶을 사는 이에게, 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque en el día de hoy hemos venido delante tuyo entregando estas ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Dios Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y siempre tener ese gozo de ese sacrificio y poder glorificar tu nombre. Te damos gracias también por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Dios Señor, que ellos y sus familias tengan esa bendición que viene de ti y al obedecer a tu palabra y recibir esa bendición, ayuda Señor, que tengan esa inspiración para sostenerla. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, ayuda Señor, que ellos y sus familias que han testificado, que han amado a tu iglesia, ayuda Señor, que esa bendición esté en ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, ayuda Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener gracias dentro de ellos y tener esas señales y prodigios. Te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda, ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es lo tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino en los cielos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님 독생자를 보내사 너를 지금 부르니 나오라. 생명 있나니 주님 너를 용서해 주신다. 주와 부르실 때에 빛과 정성 다하여 주의 은혜 받으라 받으라. 주의 긍휼 받을 때가 있대라. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. La palabra de Dios, Mateos 1, versículo 18 hasta el 25. Vamos a leer todos juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que juntarse se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos también por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주시고 오늘 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 이 시간 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님의 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와
또 말씀해 주시가 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력으로 역사하여 주시옵소서. 강도님께 강건함을 또 주시고 주의 놀라우신 또 능력으로 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 하나님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시며 그러므로 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 주의 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día y deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo en esta hora. Yo, Señor, que tu siervo pueda ser revestido de tu gran poder y ayúdanos, Señor, que pueda llevar esa palabra según como tú lo deseas. Y ayúdanos, Señor, que no le falte nada al llevar esta palabra. Y ayúdanos, Señor, que todos nuestros miembros también puedan recibir esa ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La responsabilidad que trajo la justicia de José. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Nadie puede ver a Dios. Como Él es espíritu, Él viene en espíritu y habla en espíritu. La palabra de Dios es espíritu y aquel que nos busca es espíritu. No creemos al ver con los ojos, sino que creemos en el espíritu y obedecemos en el espíritu. Él dijo a José que Cristo fue concebido y José creyó en estas palabras y obedeció hasta el final. Cuán difícil es tomar esta decisión, pero él no fue llevado por la duda ni el resentimiento, sino que creyó y obedeció la voluntad de Dios. Esto es la fe. Esto va más allá del pensamiento humano y el sentido común y considera la voluntad de Dios como lo más importante. Aunque es difícil enfrentar la realidad y sentimientos, tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. La palabra de Dios revela al Hijo y el Hijo de Dios habla sobre su sangre. El Espíritu Santo testifica sobre esto. No compare la palabra de Dios con el pensamiento del hombre. Aunque la voluntad de Dios sea diferente con la razón del hombre, el no dudar es la fe de vida eterna. La responsabilidad que cada uno tiene como José es la fe sobre la voluntad de Dios. Aunque nuestras emociones sean exhaustivas, tenemos que creer. Él nos da el Espíritu Santo como garantía para ayudar nuestra fe. Solo a través del Espíritu Santo debemos tener la fe. Los creyentes primero tienen que crucificarse. Incluso si Él ordena algo a uno, debemos obedecer, no sentir resentimiento, creer y seguirle. Amén. En esta hora tengo que decirles y comentarles algo a ustedes aparte de la prédica del día de hoy. Algo que les quiero decir es que he visto que algunas personas están malinterpretando la prédica que les estoy dando, la prédica que yo hago. Muchos de nuestros miembros hay unos puntos que están malinterpretando sobre mi prédica. Cuando yo les predico a ustedes, no interpreto la palabra según como yo quiera o a través de mi propia inspiración. Yo interpreto la Biblia. O sea, yo no me entrego a mi propia inspiración y uso la palabra y la interpreto según por mi propia inspiración. Es todo lo contrario. Yo obedezco a esa palabra. Yo también obedezco a esa verdad. Yo no interpreto lo que la Biblia nos dice a nosotros según mi propia inspiración. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita a través de los discípulos, de los apóstoles, y a través de lo que ellos han escrito a través de la inspiración del Señor, podemos ver de que esa palabra ha sido ya dada y heredada a nosotros. Y yo
honro a esa palabra y yo sé de que esa palabra que ha sido cuidada por el Señor por todos esos 2000 años y ha venido a esta hora, yo recibo de la misma manera esa palabra y los llevo de la misma manera esa palabra. Pero entonces yo no interpreto cada uno de los versículos de la Biblia según mi propia inspiración. El interpretar la palabra del Señor como uno quiere es algo que no se debe hacer. Por eso podemos ver de que el Señor nos ha dado la palabra y por un camino, y podemos ver por esos 2000 años y ha llegado a esta hora. Pues obviamente a través de este camino han traído pues diferentes interpretaciones que llegaron a formar herejías o pues van caminos completamente diferentes. Sabemos de que en el cristianismo podemos ver que viene en un solo camino. No solamente tenemos la misma Biblia, sino que también viene con el mismo entendimiento, la misma interpretación. Cuando nosotros decimos que esta palabra del Señor, esta Biblia fue dada por el Señor, también tenemos que saber que también esa interpretación de la Biblia también ha dado a nosotros a través de todos estos años. Por eso, en todos los temas que vienen en la Biblia son un hecho, son una realidad, es un fact, o sea, es un hecho, es una realidad. Y eso es algo que no cambia. Esto tiene solamente una realidad, una verdad. Obviamente, nosotros podemos ver de que hay diferentes interpretaciones acerca, digamos, un cierto tema, pero tenemos que saber que todo esto viene de un solo camino. Por eso, hay algunos miembros que cuando escuchan la prédica que yo les he dicho, que les he hecho, piensan como si fueran que yo les estoy preguntando acorde a mi propia inspiración, tratando de hackearme de mí la inspiración que yo he recibido, y comienzan a decir, ay, el día de hoy es algo muy interesante lo que el pastor nos dice el día de hoy. Pero quiero que ustedes entiendan que yo nunca me he hackeado de mi inspiración o de qué tipo de inspiración yo he recibido de Dios. Y les hablo de esa manera para poder que ustedes tengan interés en esto. Les quiero hacer conocer que yo no interpreto la Biblia como yo quiera, como yo deseo. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene esa única verdad. Por eso, es a través de ese instrumento que ha sido dada por el Señor y ha sido también llevada a través de los discípulos y ha llegado a esta hora a mí. Y esa herencia que el Señor nos ha dado a nosotros, yo no interpreto esto acorde con mis propios sentimientos, inspiración, sino que uno lo puede aplicar en diferentes maneras. La interpretación y el aplicar son completamente diferentes. Esas dos cosas son completamente diferentes. Obviamente, cuando uno tiene que aplicar la palabra del Señor, obviamente uno lleva con su inspiración y les puede decir. Pero entonces tenemos que saber que la verdad, esa interpretación es solamente una, y esta verdad que nos ha dado a nosotros es igual. Pero entonces, y ahora es decir, ¿cómo es que esta verdad ahora viene a nuestras vidas en el día de hoy? Viene a partir de la aplicación, que también viene acerca de la inspiración que cada uno tiene. Entonces uno puede, como esto, obviamente a través de mi inspiración, les llevo esto. Pero entonces, si vemos en toda la iglesia de Corea y en el cristianismo coreano, podemos ver de que no vamos a encontrar otra iglesia que esté yendo en ese camino que nos ha dado a nosotros, que va acorde a la Biblia. No vamos a encontrar otra iglesia que pueda ir acorde a la Biblia como nos ha mostrado en este momento. No hay nadie que vaya a poder venir y juzgar y criticar la prédica de nuestra iglesia.
Yo sé de que la prédica que yo estoy dando es el orgullo de nuestra iglesia, incluso es lo verdadero dentro de nuestra iglesia. Y yo conozco esto y a través de esto les estoy predicando a ustedes. Pero entonces hay algunas personas que vienen y dicen, y al escuchar la prédica de esos pasados años que he hecho, y dice que esto es herejía, es porque esas personas no han estudiado la Biblia. Pueden haber pastores que pueden sobresalir en otras partes, pero no habrán muchos que prediquen acorde a eso, a través de la verdad de esa palabra que nos ha dado a nosotros. Tenemos que saber que nuestro Señor es aquel que vino y se hizo carne en nosotros y nos ha mandado y ordenando a nosotros y nos ha ordenado a nosotros. Pero yo no interpreto esto acorde a mis propios sentimientos o lo que yo estoy pensando ahora o para poder darles un poco de alegría y pues una diversión a ustedes en esta hora. Queridos hermanos, la prédica que yo estoy dando es una prédica que yo no me avergüenzo a comparación de otras iglesias, incluso delante del Señor. No es algo que puedo, pues, no me apeno o no estoy haciendo esto como yo quiera, sino que yo estoy tratando y en todo mi esfuerzo para poder realizar esa prédica que sea acorde a esa tradición y a lo que el Señor nos ha pasado a nosotros, nos ha heredado a nosotros. No es tener una nueva interpretación sobre la Biblia o una cosa nueva que uno puede interesarse. La Biblia es algo que no cambia, es algo que uno de pronto no puede conocer y obviamente podrán ser cosas nuevas, pero esa verdad que la Biblia nos dice es la misma. Hay unas personas que piensan que la verdad es algo místico, que algo que uno no conoce y tiene que saber, de que si fuera algo oculto y si uno comienza a conocer, esa es la verdad. Pero queridos hermanos, esto es algo que es cada uno de nosotros, es algo que está interpretando cada uno de nosotros. Tenemos que saber que la Biblia que nos muestra a nosotros es la verdad. Tenemos que saber que la verdad es algo que es fundada y fundamental dentro de la Biblia, que es mostrada en medio de la Biblia. El misterio que nos ha dado a nosotros, ese misterio y ese secreto que nos ha mostrado a nosotros, ya ha sido revelado luego de que Jesús resucitó a través de los apóstoles, a través de los discípulos, incluso a través de los discípulos, incluso luego de los y luego de la próxima generación y la próxima generación y así en adelante fue dada este secreto y todo ya fue revelado y dado y pasado a cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, si nosotros vemos la Biblia y menospreciamos la cultura que fue escrita la Biblia, o incluso la historia y la política, incluso lo político que fue en ese momento, incluso el idioma, y si ignoramos esto y solamente miramos la traducción de la Biblia y comenzamos a interpretar esto como uno quiera, según como uno quiera, entonces esto no va a poder llevar el significado verdadero. Tenemos que saber de que todo fue escrito y fue por una razón y en medio de eso. Y si una persona se interpreta pues esto de como quiere, entonces será un camino erróneo. Pero entonces si uno ve la Biblia y entonces ve algo, podrá ver también el Antiguo Testamento y ver que todo está conectando. Y podemos ver que toda la Biblia es la verdad. Y así esto se le llama la verdad.
Hay algunas cosas que yo digo, digamos, solamente por 5 segundos y los miembros solamente escuchan pues esos 5 segundos. Pero para mí, aunque los hermanos y los miembros solamente escuchan esos 5 segundos, para mí, para poder hablar esos 5 segundos, yo me he esforzado y he pensado pues por mucho tiempo y he investigado eso para poder dárselo a ustedes. Y aunque ustedes podrán pasar esto y pensar y solamente escuchar los 5 segundos, hay cosas que por hablar esos 5 segundos, yo tengo que prepararme y buscar 2 horas o 3 horas para poder decirles esos 5 segundos. ¿Por qué? Porque el Señor me ha obrado a través de mí, y esos 5 segundos para usted, ese regalo que Dios le ha dado a ustedes y me ha usado a mí como instrumento para poder llevarles esos 5 segundos. Pero queridos hermanos, espero que ustedes no vengan en esta hora y escuchen la prédica diciendo, ay, ¿qué será lo nuevo que el pastor vaya a decir? Ay, ¿qué será la nueva interpretación o revelación que el Señor nos va a dar? Pues, sino que espero que ustedes saben que el Señor yo recibo esa palabra y y les llevo esa verdad a cada uno de ustedes, y luego también incluso llevo para poder aplicar esto dentro de nuestra generación y nuestro tiempo ahora, y el Señor obra a nosotros en este momento, a cada uno de ustedes. Pero entonces, si ese fundamento de la Biblia, si la palabra, si no está en ese fundamento, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que saber de que ese fundamento de la palabra y de la Biblia tiene que estar en cada uno de nosotros, y también al llevar la palabra. Y yo para darle a ustedes esos 5 segundos, darles a ustedes esos 5 segundos, yo me esfuerzo por muchas horas. Pero hay algunas personas que vienen con esa actitud. Ay, miremos qué es lo nuevo que el pastor va a decir. Ay, miremos qué me puede ayudar al pastor ahora. O qué puedo tomar de la prédica. Pero queridos hermanos, esa no es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque la palabra que les estoy dando a ustedes es esa palabra que es para su espíritu. Yo tengo la responsabilidad del espíritu de cada uno de ustedes. Yo no me voy a la izquierda y a la derecha cuando estoy dentro de esa palabra del Señor. Y tampoco yo no me alejo de la palabra del Señor, sino que me esfuerzo para poder mantenerme dentro de esa palabra. ¿Por qué? Porque yo soy aquel que tengo la responsabilidad del futuro de nuestra iglesia, y yo tengo esa responsabilidad de nuestra iglesia. Pero yo no puedo predicarles una cosa a ustedes y luego ir atrás y administrar la iglesia de otra manera, sino que todo va conjunto. Por eso, yo, como tengo la responsabilidad del espíritu de cada uno de ustedes, y como estoy pensando también para el cuidado de nuestra iglesia y el futuro de nuestra iglesia, la verdad es que yo no tengo tiempo para poder cuidarme a mí mismo y ni siquiera cuidar a mi familia. Pero entonces no es tener la actitud, ay, usted como solamente es el predicador, predique en esta hora y luego voy atrás y actúo como yo quiera. Y espero que ustedes tampoco no me traten así. Espero que ustedes puedan recibir mi guía en cada una de las diferentes fases y aspectos de su vida, de toda su vida. Yo no solamente soy aquel que estoy enfrente de ustedes, dándole el predicador que solamente predica por este momento y ya, sino que yo soy aquel que Dios me ha llamado. Yo soy aquel que estoy en las manos de Dios. Yo soy ese mayordomo que Dios está usando en esta hora en la iglesia.
El Señor nos ha salvado a nuestra iglesia y hasta el momento en que Él nos lleve al reino de los cielos, todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para poder triunfar hasta ese día y todos en un solo corazón. Y espero que todos juntos podamos tener ese corazón y triunfar hasta el último día. Aleluya. 그래서 오늘 이렇게 말씀 전할 때 Y por eso, cuando yo les predico a ustedes, 새로운 것으로 y espero que ustedes puedan saber de que yo no soy esa persona que les estoy diciendo algo interesante para poder divertirlos o atraer su atención, sino que es esa palabra que ustedes no van a poder escuchar en otro tiempo, y es esa palabra que incluso es algo que ustedes deben saber y es algo que se ha venido predicando, pero si sentimos que esto es algo nuevo, entonces es algo que pues habíamos conocido y tenemos que conocer. Ahora vamos a mirar pues el pasaje bíblico que hoy pues leímos. Si miramos esa palabra, si vemos la palabra de antes de lo que hemos leído, ¿cuál es la palabra que podemos encontrar? Como todo está conectado, podemos ver de que viene sobre la genealogía de Jesús, y podemos ver de que está hablando sobre ese rey, de que viene del linaje del rey. 역사적으로 살아계실 뿐만 De 아니라 que Él no solamente nuestro Cristo es aquel que vivió, sino que Él tiene esa autoridad de rey. Está testificando de que Él viene sobre el linaje de rey, de un rey. 왕의 혈통적 권리는 있지만은 Pero aunque tiene pero si entonces si sabemos de que tiene ese linaje de rey, pero tenemos que mirar en detalle lo que está hablando la Biblia. Pero lo que habla sobre lo que hemos leído anteriormente está hablando sobre la genealogía de Cristo, y nos habla de que Jesús y luego nos dice que Jesús no nació en medio de un hombre y una mujer, sino que podemos ver de que nos muestra de que Jesús fue concebido en el cuerpo de una mujer y nació a través de esa mujer. No vino sobre ese linaje pues de hombre, o sea, de carne, sino que Él viene de Dios, que fue concebido a través del Espíritu Santo en de una mujer, y nos muestra que también Él viene a través de un hombre, y también pues obviamente Él fue hombre de la misma manera, fue carne de la misma manera, y Él de la misma manera que nosotros tiene los mismos características físicas, también tiene las mismas características en el carácter, pero lo diferente que es sobre el estado espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene pecado. Por eso entonces Él es la única, el que tiene el único valor para poder cambiar nuestro estado espiritual. Él es el único que tiene ese derecho para poder cambiar nuestro pecado, y Él es el único que puede darse como sacrificio para poder pagar el precio de nuestros pecados. Por eso entonces Jesús, al venir en esta tierra, Él no solamente vino como hombre, y el decir de que es como hombre es solamente un mero hombre, entonces solamente no vamos a poder tener encuentro con ese Salvador. Pero de la misma manera como Él fue hombre un 100%, Él también es Dios un 100%. Y por eso Él es aquel que tiene esa personalidad completa. Por eso entonces podemos ver que nuestra salvación solamente viene a través de Él, y Él es el único en este mundo que nos puede dar a nosotros esa salvación, que Él es aquel que se hizo carne y Él se ha manifestado en esta tierra para poder darnos esa salvación a nosotros. Él está hablando sobre ese nacimiento de la única persona que puede cambiar y pagar nuestros pecados. Así, de esta manera Jesús vino en esta tierra. Pero entonces podemos ver de que Jesús vino en medio de un gran peligro. 하나님이
Jesús vino en un gran peligro cuando vino en este lugar. Nosotros sabemos de que Dios es aquel que creó en esta tierra y Él creó todas las cosas en esta tierra. Pero entonces no hay nadie que pueda poner en peligro a Dios, ¿cierto? No hay nada que pueda venir y pues y poner en peligro a Dios. Pero entonces como Jesús y Dios tuvo esa determinación para salvar al hombre, entonces Él no tiene más opción que estar en medio de ese peligro. Él es aquel que vino para poder juzgar a ese pecado. Pero entonces antes de juzgar ese pecado, Él vino ¿para qué? Para poder salvar. ¿Salvar a quién? A los pecadores. Por eso Él tuvo que estar en medio de ese peligro. Él para poder salvar al hombre, Él se rebajó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo para poder salvarnos. Y para poder hacer eso, Él tuvo que entrar en ese peligro. Por eso, Él vino en esta tierra y al venir en esta tierra, Él vino en medio de esta tierra y estuvo en medio de peligro, pero Él dependió del hombre. Podemos ver de que Él vino en esta tierra y estaba en medio de gran peligros, pero Él al principio podemos ver que dependió y recibió la ayuda del hombre. Que debieron estar esas personas que pudieran ayudar a Jesús en ese momento. Podemos ver de que en ese tiempo de la época de Jesús también hubieron personas que cambiaron el camino de su vida, entregaron su vida para poder ayudar a Jesús. Y esas personas que ayudaron a Jesús eran personas justas. Pero ¿quién eran esas personas que eran justas? No estamos hablando de esas personas cuando comúnmente pensamos en la justicia, las personas que son justas, que vayan y juzgan a las otras personas. Estamos hablando de las personas que eran puras, que eran personas inocentes. Si vemos a Abraham, era una persona que era inocente y era pura. Y también podemos ver a esa persona, también Moisés era una persona que era inocente. Y también si vemos a Jesús, también era una persona, si vemos a José, también es una persona que era pura y inocente, también como lo fue María. Y podemos ver de que José también, él pues se entregó a sí mismo y aunque tuviera esas dificultades y no fuera cómoda pues su vida, él le entregó para poder ayudar al Señor. Pero entonces podemos encontrar este grupo de personas, pero si nosotros vemos a las personas del Nuevo Testamento, podemos ver, incluso ahora en esta generación, podemos ver a muchas personas de diferentes caracteres y podemos ver personas que son egoístas y solamente piensan en ellos. Y pues como han vivido en este mundo, obviamente que son egoístas. Pero entonces podemos ver que aunque vienen a la iglesia y exteriormente son justas, dentro en su interior todavía son egoístas, pero es como ponerse una máscara. Pero queridos hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Podemos ver que el Señor llama a todas las personas a la iglesia, a personas no solamente como Abraham, que eran justas e inocentes, pero tenemos que saber que el Señor nos ha dicho a nosotros, arrepiéntete, recibe el bautismo y nos dice que cambiemos. Pero las personas que no cambian, son personas que no pueden ayudar a Dios. El Señor nos ha dicho a nosotros que nos bauticemos y cambiemos. Que las personas que se arrepienten son personas que pueden ayudar a Dios que está en peligro. Esas personas pues, ahora pueden llevar ese deber que han recibido y dejar este mundo. Queridos hermanos, ¿cómo son ustedes? Mírense a cada uno de ustedes. ¿Será que ustedes se han preparado para servir a Dios? Cada uno de ustedes podrán haber veces que habrán entre ustedes personas que son inocentes y puras y son justas y no son igual como los fariseos y saduceos, que dentro de ustedes son pacientes, que tienen ese corazón sincero y puro, que dentro de ustedes tienen ese corazón de servir, de ser considerados al uno del otro, de poder servir al Señor.
자기가 원하는 거 Pero entonces en esos momentos, cuando vean, entonces si ven que Dios está en peligro y si ustedes y el deseo que ustedes quieren realizar, ustedes, ¿qué es lo que van a decidir? 내 삶을 ¿Qué es lo que van a escoger? ¿Buscar su propio triunfo? ¿O ustedes, incluso si sus vidas sean destruidas y aunque el mundo no lo pueda ver a ustedes, van a ayudar al Señor? Pero aunque el mundo no lo recuerde, nuestro Dios lo recordará. ¿Qué es lo que van a escoger? 자, 본문에 보면은 Queridos hermanos, y ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos y vemos en detalle, con más detalle, podemos encontrar a María y José y podemos ver de que María estaba desposada a José. Entonces, ¿qué significa? Que estaban comprometidos en ese momento, estaban comprometidos y podemos ver de que María en esos momentos, normalmente la mujer en esa hora, en esos tiempos tenía más o menos 13 o 12 años más o menos y los hombres tenían más edad y podemos ver de que el matrimonio era algo que se determinaba a través de los padres y podemos ver de que ellos se tomaban compromisos solamente más o menos por un año y luego se casaban luego de ese año. Pero entonces cuando ellos estaban comprometidos, ¿qué significa eso? Ya ellos tenían, el hombre ya tenía esa responsabilidad legal de poder, de que la mujer ya era suya y esto no era algo que ellos podían pues como dejar de hacerlo luego de varios meses, sino que ya pues era legalmente su esposa, pero y luego tenían pues el matrimonio. Pero entonces podemos ver que era algo que no se podía pues deshacer fácilmente. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se hacía en ese año, en ese compromiso de un año? No vivían juntos en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Cuál era el propósito de esto? Era para que la mujer pudiera ver la pureza, la inocencia de esa mujer. Por eso en ese momento, eso es lo que se probaba en ese momento. Y entonces en ese año ellos no vivían juntos y pues no había mucho tiempo que se podían encontrarse. Pero entonces obviamente uno de los problemas más grandes que pueden encontrar en ese año era el adulterio. Incluso si fuera entre ellos, no se aceptaba y obviamente aún más con otra persona. Pero entonces en ese momento, cuando se adulteraba, cuando estuvieran en ese compromiso, ¿qué es lo que hacía? No solamente era el divorcio, sino que era que llegaba al punto de morir, de ser apedreados. El castigo de esto era ser apedreados. Obviamente en esa sociedad pues anteriormente se hacía así, pero entonces en el momento en que pues nació Jesús, de pronto no se apedreaban, pero la vida de ellos pues tenía que vivir siendo criticada toda la vida, o sea, ya no podía tener esa vida normal en medio de esa sociedad. Pero entonces por eso en ese año la mujer y el hombre, la relación que debían tener era pues completamente estrictamente aparte y por eso la mujer vivía con sus padres en ese año. Y podemos ver de que en ese año era importante. Pero entonces podemos ver de que entre María y José había un momento, pues algo ocurrió que era inesperable, sino que era que María había quedado embarazada. Pero entonces podemos ver que en Mateo nos muestra de repente de que María estaba embarazada, así como vemos en Mateo 1:18. Y pues José y María no habían tenido ningún contacto. Entonces el hecho de que pues María pues podemos ver de que fue concebida, o sea que estuvo embarazada. Podemos ver ¿qué nos muestra esto? Nos muestra el punto más claro, es que Jesús y José no tuvieron ninguna relación en el linaje, o sea que no fue concebido por José. No fue concebido por José, sino que fue completamente aparte. Y luego podemos ver de que José de repente, en medio de ese compromiso, vio que María estaba embarazada. Se dio cuenta de que María estaba embarazada.
잉태한 거예요. Pero entonces ella, que era virgen, o sea, que no había conocido hombre, entonces de repente supo de que estaba embarazada. Pero entonces obviamente cuánto, pues, que pues esa gran sorpresa. Pero entonces para María en ese momento podía saber a quién podía creerme de que ella no conocía hombre y fue embarazada a través del Espíritu Santo. Pero obviamente lo que le esperaba a María en la realidad era algo completamente triste. Y pues 그래서 마리아가 ¿por qué? Porque ¿quién la iba a creer a ella? Incluso qué iba a ocurrir si toda la sociedad se conocía acerca de esto. De pronto en las peores situaciones hubiera podido pues morir. Pero entonces ella fue ante José y le dijo que estaba embarazada, y pues mostró que pues sinceramente de esto. Y obviamente José no sabía de toda la situación de que a María se le apareció el ángel y fue concebida a través del Espíritu Santo. Pero entonces para José era un gran shock para él, y pues de pronto pudo sentir un pues resentimiento o incluso una traición de parte de María, pues porque María pues era quien se iba a casar con él, y pues y se estaban cuidando esos años en ese compromiso. Entonces obviamente ese corazón, ¿cómo sería el corazón de él? Pero entonces, ¿cómo hubiera ocurrido si en el mundo? ¿Qué hubiera ocurrido en el mundo? E incluso qué hubiera ocurrido pues incluso en esa sociedad en ese momento. José, ¿qué tenía que hacer? Tenía que revelar que María estaba embarazada para que él pueda pues manifestarse, o sea, que hubiera podido mostrarse que él era justo, y así pues María recibir ese castigo que debía recibir. Pero entonces eso es lo que tenían que hacer. Eso es lo que en ese medio de esa sociedad tenían que hacer, incluso en el mundo tenían que hacer. Pero entonces, para José, él pensaba sabía cómo tenía que actuar, él siendo justo, él sabía cómo tenía que actuar, tenía que revelar, pues manifestar y revelar que María pues había sido que estaba embarazada de otra persona, pues no sabía de quién, y así de esa misma manera pues recibir ese castigo que ella debería recibir. Pero para José en ese momento él tuvo que pensar arduamente en qué tenía que hacer, y él sabía que para él, incluso el revelar de que pues María estaba embarazada, también iba a ser malo para él. Y sabía de que María pues de pronto en los peores casos tenía que morir, o si no moría, entonces tenía que vivir toda su vida en medio de las diferentes críticas y en medio de esa sociedad, y no tendría una vida pues normal a partir de ese momento. Pero entonces para poder para poder ser considerado con María en ese momento, él dejó todos sus sentimientos de querer, pues de enojo y de eso, y resentimiento, y pensó para poder resolver esta situación de la manera más pasiva, para poder salvarla a ella, para que ella pudiera vivir una vida que no fuera pues así diferente, pues tan mala o como podría venir. Por eso José decidió en darle el divorcio en secreto, porque si en ese momento si se le daba el divorcio ya no iba a ser tan difícil la situación. Entonces obviamente en ese momento y le da el divorcio, entonces obviamente las personas se darían cuenta luego, pero entonces antes de eso no tendría pues gran dificultad. Pero entonces, como nos dice también en la Biblia en el versículo 19, él era una persona justa.
Era una persona justa. No estamos hablando como igual que los fariseos, que no eran hipócritas, que solamente exteriormente parecían justas y dentro de ellos no lo era, sino que José es ciertamente una persona justa desde su interior. Por eso él decidió no difamarla y así secretamente trató de dejarla. 이 Por eso decidió dejarla secretamente. Podemos ver de que José, a través de esto, era una persona que amaba a María, de que era muy compasivo con María, de que trató de ser considerado con María, pensó en María y por eso decidió la decisión que iba a tomar. Pero entonces él ya estaba pensando y había tenido esa determinación para poder divorciarse de María secretamente, para que María así no 마음에 굉장히 fuera criticada y juzgada por la sociedad. 꿈에 Y podemos ver que en medio de esto, en el sueño, se le apareció un ángel y le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Si vemos en el versículo 20, dice, José, hijo de David, le dijo, José, hijo de David. 낮은 자를 부르듯이 No, pero sí podemos ver que el ángel no llamó a José menospreciándolo, sino que lo exaltó, incluso le dijo, José, hijo de David. O sea, fue muy respetuoso con José. 이제 잉태하기 ¿Por qué? Porque José ahora iba a ser aquel que iba a conectar a Jesús con el linaje de David. Él era aquel que iba a conectar eso. ¿Por qué? Porque él iba a venir al frente del mundo y iba a dar esa autoridad del linaje de rey. Por eso en el mundo, aquel que le podía dar a Jesús ese respeto y ese linaje era José. Legalmente era José. José tenía esa responsabilidad de darle ese linaje a Jesús. Por eso entonces a través de el ángel José se dio cuenta de todas las cosas y cambió la perspectiva de su pensamiento, y podemos ver de que él vuelve a cambiar su decisión y ve de que María fue concebida a través del Espíritu Santo y de que María no tiene ningún pecado. Y podemos ver de que todo esto viene a través de ese camino de Dios. ¿Y qué fue lo que dice? No te preocupes, sino haz esto, recibe a tu mujer. ¿Por qué? Porque es ese camino en el cual Dios está yendo. Pero entonces, ¿qué fue lo que el ángel le pidió a José? ¿Qué le dice? Si vemos el versículo 1, dice, y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tú ve y nombra a tu hijo Jesús, como todos los padres en ese tiempo nombraban a sus hijos. Le dijo que le llevara y nombrara ese nombre Jesús. El nombre Jesús era un nombre que más o menos con el mismo significado se usaba en ese tiempo. Y podemos ver de que al hecho de decirle que le diera su nombre Jesús era lo mismo que decirle, tú ahora toma ese rol de padre de ese niño. Pero entonces si vemos el significado del nombre Jesús, ¿qué significa? Jehová va a salvar. El nombre Jesús tiene ese significado. Jehová, cuando dice Jehová, estamos hablando de Dios. Dios salvará. En ese tiempo el nombre de Jesús era común entre ellos y era un nombre en medio, en ese tiempo se usaba de la misma manera, que tiene ese mismo significado de Jesúa, Josué, y también Yeshua tiene en hebreo tiene el mismo significado y tiene el nombre Jesús. Pero entonces, ¿por qué se le llama Jesús? Como también podemos ver en la última parte del versículo 21, acá dice, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el significado de Jesús, ¿qué significa? Él salvará a su pueblo de sus pecados.
이스라엘의 백성의 죄. de sus pecados. Cuando hablamos sobre los pecados, estamos podemos pensar solamente en Israel, pero podemos pensar solamente políticamente, pero estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando, cuando habla sobre su pueblo, hablamos de la iglesia. 그날 De la iglesia de Dios. Por eso, ese niño que iba a ser, que había sido concebido por el Espíritu Santo, también es el resultado de la promesa, de la profecía que fue dada por los profetas, como nos dice en el versículo 22. 특별한 상황 없이 갑자기 나타난 것이 Podemos ver de que Él no apareció de repente, de que Jesús no apareció de repente, sino que Él tendrá con esa característica de Emmanuel. 이걸 먼저 설명해야 되겠어요. 이 이사야서 Y entonces sí, para poder explicarles un poco más acerca de esto, si vemos en Isaías 열왕기 보면은 또 y también en Levíticos, también podemos encontrar que había en ese momento en el cual Israel y Judá se habían separado, y podemos ver de que Israel en ese tiempo estaba teniendo esa conexión con el rey de Siria, y podemos ver de que ellos en ese momento querían ir y conquistar a Judá, y podemos ver de que en ese momento el rey de Siria era aquel que era malo y quería incluso el rey de Israel en ese momento era malo, y entonces podemos ver que no iban acorde a la voluntad del Señor. 거기다가 또 도움을 Y por eso ellos tuvieron esa conexión para poder ir en contra de Judá, de la tribu de Judá en ese momento. Y en ese tiempo, incluso Siria había dado todo dinero para poder ir y conquistar toda Judá. Pero entonces en ese momento podemos ver que Judá, el rey de Judá en ese momento, y apareció el profeta Isaías y les dice en ese momento, si vemos en Isaías 7:14, nos dice, el Señor vendrá a ustedes y les dará esa señal. ¿Cuál es esa señal que les dará? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo será que una virgen pueda concebir? Por eso es la señal. Por eso es una señal que les da. Y dará a luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Pero entonces, según como esa palabra de Isaías, todo fue hecho. Por eso, entonces, en ese momento, como el profeta Isaías había profetizado, el pueblo en ese momento de Israel también fue destruido. Incluso Siria en ese momento fue completamente destruido, y todos ellos no pudieron destruir al pueblo de Judá. Y aunque en ese momento obviamente pudo y cumplió esa palabra, pero va más allá en esto, va más allá de esto, y podemos ver que es cumplida espiritualmente incluso, y podemos ver que en ese tiempo Siria en ese momento fue destruido en un momento, incluso la tribu de Judá y en ese momento también estaban en gran peligro, y podemos ver que incluso el rey de Judá en ese momento no estaba acorde con el Señor, pero de todas maneras el Señor lo salvó. ¿Y qué fue esa promesa? Que el Señor está junto contigo. Incluso por eso, como dice Mateo 1:23, que dice que esa palabra fue hecha a través de esto. Podemos ver de que toda esta profecía fue dada incluso en medio de la misma manera. Por eso, entonces dice también el pasaje bíblico que hoy leímos en Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está hablando esta palabra en Isaías. Y podemos ver de que a través de esta palabra podemos ver incluso el Señor estuvo con todo su pueblo, estuvo con ellos.
그렇게 안 하고 todo este tiempo, incluso en ese tiempo cuando los reyes no iban junto con ellos, pero incluso no solamente eso, sino que llegó al punto de que Jesús vino en carne y estuvo con los discípulos y comió con ellos, estuvo con ellos. Incluso Jesús al subir al cielo y ascender al cielo, y también prometió diciendo que enviará el Espíritu Santo y estará junto con nosotros. Por eso esa palabra Emmanuel ha sido realizada en nosotros. Podemos ver de que esa palabra en Isaías 7:14 también va junto con esa palabra en Mateo 1:23. Por entonces, en ese momento, ¿qué fue la palabra que hizo? Digo, la palabra Emmanuel. Pero entonces está hablando de Jesús. Es la misma. 임마누엘은 성경에 이렇게 나와 있습니다. Y si vemos Emmanuel, si vemos en Isaías 8, versículo 8 y 10, ¿qué es lo que nos dice? Y qué dice, y extenderá las alas y llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Incluso también ¿qué dice? Toma consejo y será anulido. Profetizad palabra y no será infirme, porque Dios está con nosotros. Por eso les está diciendo, aunque vengas, el enemigo viene y traten de anularnos, pero esto no se podrá hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. O sea, no podrá ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esta profecía, 예수께서 이루시는 일이 esto es lo que Jesús está realizando y realizó. Está hablando sobre esa promesa de esa salvación y es a través de ese poder que realiza todas las cosas. Por eso, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Jesús es aquel que realizará, que vendrá y perdonar los pecados, y que es la promesa de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Estas dos cosas van juntos, de que Jesús viene a nosotros, salva nuestros pecados, y que es Emmanuel, que Él está con nosotros. Ese propósito del Señor que es a salvar nuestros pecados. ¿Y cuál es la manera con la que hace? Él está con nosotros. Por eso que nos dice en Mateo 28:10 que Él estará con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él tiene que estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada parte de nuestro aspecto de nuestra vida. Él tiene que estar con nosotros. Por eso Él tuvo que venir en carne. 내가 너희와 함께하리라. Por eso cuando dice yo estaré con vosotros, es lo mismo. Por eso Él tiene que venir en carne. Y también cuando habla sobre el Espíritu Santo, no estará junto más a nosotros, más cerca en nosotros. 계획의 특색입니다. Y podemos ver de que está hablando sobre ese plan del Señor. Ese plan del Señor, y podemos ver de que está hablando sobre que María fue concebida, de la concepción de María a través del Espíritu Santo. Y luego si vemos en el versículo 24 podemos ver que José despertó del sueño, y en ese momento cuán agradecido estaba y cuánta paz hubiera sentido en ese momento al despertar, despertar. Y luego él quitó toda preocupación y en ese momento actuó de la misma manera. Él quitó todo plan de divorciarse, y en ese momento él cambió y tomó a su mujer y a María. Y entonces podemos ver de que cuál es la determinación que José tuvo. Fue inmediata esa determinación que tuvo y la tomó. Y podemos ver de que él tomó esa determinación y tomó esa responsabilidad y tomó a María. ¿Cuál es la responsabilidad que él tuvo? Que voy a cuidar a María hasta el momento en que pueda tener a su hijo, y también cuando ese niño pueda crecer. Y también cuál es esa responsabilidad que él tiene, de que él tomó a ese niño como su hijo y decidió en cuidar a ese niño para poder al momento que pueda crecer. Y podemos ver de que José tomó a María y se casaron, y luego, como dice el versículo 25, no hasta el momento en que que Jesús naciera, podemos ver de que él no la conoció, o sea que no tuvieron relaciones hasta ese momento en que nació Jesús. ¿Para qué? Para que él fue cuidadoso para poder no manchar ese plan del Señor. Y podemos ver de que
y de que él cuidó con todo su ser, y podemos ver de que luego de que Jesús nacieran, pues ahí pues tuvieron pues sus pues ahí pudieron vivir como esposos. Y podemos ver, si vemos en Lucas 2:21, dice que luego de que Jesús naciera y luego de 8 días fue circuncidado, y qué fue lo que dice, y pusieron su nombre Jesús. Y podemos ver de qué es lo que dice cuando pone el nombre, es que ahora él legalmente pone como si fuera pues nombre, y es de su familia. Podemos ver de que él pone ese nombre Jesús en la historia, en ese linaje. Podemos ver de que José no abandonó a María y la dejó, sino que tomó responsabilidad de ella y puso su nombre en ese linaje, de su linaje del rey. 보존돼 있습니다. Y podemos ver de que ese linaje fue guardado, y podemos ver que el nombre de Jesús fue puesto en el linaje como hijo de José. Y era apto para ponerse de esa manera. Aunque José podemos ver que no fue un carácter pues que fue grande en toda la Biblia, pero podemos ver de que en medio de que ese rol que José tuvo fue proteger a Jesús en medio de esas dificultades, de esos peligros. En cambio de salvarse a sí mismo, él cambió la dirección de su vida y la tuvo junto con el Señor. Pero entonces podemos ver de que él no hubiera podido hacer esto con la justicia o ser justo como las otras personas del mundo, sino que tuvo ese corazón justo verdadero para poder hacer esto. Por eso hoy podemos ver de que si vemos en la Biblia, si vemos en Lucas, incluso en Mateo, podemos ver de que Jesús él entregó al niño, pues en el bebé, en ese momento que Jesús cuando fue bebé, en ese momento también entregó en la iglesia al niño, pues ante Dios. Incluso también hizo y cuidó a Jesús también. Cuando Herodes quiso matar a todos los niños, también los protegió. Incluso también fue al templo. Cuando Jesús creció un poco más, fue incluso al templo. Podemos ver que la Biblia no habla más de José. Aparte de esto, no sabemos más de José. Pero entonces podemos ver de que él en toda su vida, él dio todo lo que él tuvo para poder realizar su deber. Pero José no pudo vivir por muchos años, sino que él murió en temprana edad. Pero él entregó todo su ser para poder realizar eso. Y pues él murió antes de los 30 años de Jesús, o sea, antes de que comenzara su vida pública, sino que él cuidó a Jesús hasta el punto de poder ya crecer, pues ya poder ser adulto y pues hacer. Y podemos ver de que Jesús luego de que José entrega a su madre a José, y luego Jesús al morir entrega pues a su madre a Juan, que era su primo. Podemos ver de que José entregó toda su vida y realizó la obra que cualquier otra persona no podía hacer aparte de él. Y podemos ver de que era un creyente verdadero. Aleluya. Queridos hermanos, espero que nuestras vidas también puedan ser de la misma manera. Que nosotros vamos a entregarnos a nosotros mismos en medio de ese peligro. Cuando Dios esté en peligro, nosotros podamos entregarnos. Que nosotros vamos a entregar al reino de los cielos. La persona que se arrepienta es el Dios, lo ve a él como esa persona justa. No estamos hablando de su carácter, aunque podrán haber personas que tengan caracteres justos, pero a la persona que no puedan saber de que ya sean bautizados y puedan ahora ser personas que puedan entregar delante del Señor, se puedan entregar delante del Señor. Sin esta justicia, sin ser justos, no podemos hacer la obra del Señor. Por eso la Biblia que nos dice, ustedes sean justos, tengan esa buena conciencia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros a través del bautismo tenemos que cambiar. A través del bautismo tenemos que cambiar.
외식을 하고 하나님께 La persona que no tiene esa buena conciencia, esa conciencia pura, son personas que podrán ser hipócritas luego y exteriormente ser justas exteriormente. Pero ahora nosotros tenemos que tener ese corazón sincero y ser justos, y así el Señor nos podrá usar a nosotros. 요셉에게 마침 거기에 의가 있었기 때문에 Como José tenía esa justicia, y como tenía esa justicia que Dios estaba buscando, él pudo ser esa obra que él hizo fue grande en el reino de los cielos. Espero que ustedes también tengan esa justicia que Dios está buscando, y la obra del Señor pueda hacerse en cada uno de ustedes. Oremos en esta hora, oremos para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros, acepte a nuestra iglesia, reciba nuestra iglesia, para que cada uno de nosotros seamos personas que el Señor pueda usar, para que cada uno de nosotros tengamos esa justicia que Dios está buscando, para que Dios nos pueda usar a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tengamos esa preparación para poder entregarnos al Señor, para que tengamos preparados por el Señor. Oremos todos juntos por esto. 도와주고 역사해 주시옵소서. 도와주고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님을 섬길 수 있는 우리의 순수하고 정말 신실함이 있도록 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 도우시고 역사해 주옵소서. 도우시고 역사해 주옵소서. 도우시고 역사해 주시옵소서. 주여, 우리 하나님께 쓰임이 되게 해주시고, 우리 하나님의 교회가 어렵고 우리 하나님의 교회에 위기가 있고 하나님의 하시는 일 위기가 있을 때 정말 우리 신실함과 겸손함과 진정한 헌신과 사랑으로 긍휼로 하나님께 쓰시도록 주께서 우리 마음을 예배하시고 도와주시옵소서. 하나님이 우리 교회 모든 성도들 이와 같이 도와주셔서 겉으로의 그러한 의가 아닌 참으로 하나님이 쓰실 수 있는 그런 정말 낮은 자의 준비된 심령, 정말 마음간에 그런 구유 같은 심령이 있도록 도와주시옵소서. 주여 도와주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님께서 아브라함 같은 자를 찾으셨고 de la misma manera como buscaste personas como Abraham y personas tan puras como Moisés, y también como personas puras como José, y tú que eres lleno de esa 자기보다 consideración y lleno de esa pureza, y que ama más a los demás que a uno mismo, que ama más a la iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros, siendo personas ya bautizadas, ayuda, Señor, a poder ser personas, tener esa justicia en el cual tú puedas usarnos a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, en medio de toda dificultad. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a amar a la iglesia, y cuando la iglesia lo necesita podamos dar nuestra vida para ti, para que tu obra pueda ser realizada. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리는 인생에 넘어서의 Todos nosotros 지경까지 계획하고 있습니다. somos personas que estamos ya planeando más allá de esta vida, y somos personas que hemos recibido ese plan del Señor, y a través de esa promesa sabemos de que nosotros iremos a ese lugar. Espero que toda nuestra vida podamos entregarlas para poder ir a ese lugar que el Señor nos ha prometido, que no usemos a cada uno de nosotros nuestras vidas por nuestro propio ser, sino por el reino de los cielos. Todos de pie y vamos a confesar. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고
나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 버리라. 영광의 내 주님 나를 맞아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 증거하리. 내 사모하는 주님 온 세상 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todos los miembros que han rendido el culto y los verianos que han escuchado la palabra el día de hoy, 또 그들의 삶 속에 y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 앞으로 우리에게 주어질 이 한 주는 Y también esta semana que viene, esta semana es del Señor. Espero que nosotros en esta semana podamos orar por nuestra iglesia 한 마음으로 y espero que todos tengamos esa determinación dentro de nosotros y así nos podamos tener un solo corazón y una sola acción 살려주시고 para que el Señor pueda ayudar a nuestra iglesia y guardar a nuestra iglesia. Y así espero que todos juntos podamos ayudar a nuestra iglesia cuando está en dificultad. 우리와 함께 하시는 하나님을 확인할 수 있는 Y así juntos podamos verificar que el Señor está con nosotros. Queridos hermanos, gracias. 모든 쇠약길에서 녹자 없는 뱀같이 모든 사람길 찾아 헤맨다. 자비하신 하나님 독생자를 보내사 너를 지금 부르니 나오라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 구원함을 얻으리. 주의 귀한 말씀에 영원 생명이 나니 주님 너를 용서해 주신다. 주가 부르신 내일 힘과 정성 다하여 주의 은혜 받으라. 지금 주께 나와 겸손하게 절하라. 원함을 얻으리. 주의 긍휼과